Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Bueno, ¿qué les platicamos? El día de hoy fue un día muy interesante, en donde pues fue la toma de protesta para el cargo del 46º presidente de Estados Unidos, el cual todos teníamos la incertidumbre y fue de manera pacífica, poniendo fin a esta transición política dramática en la historia de este país. Biden, en lo que fue su discurso de toma de protesta, mencionó que tiene como objetivo acabar con la triple crisis que atraviesa Estados Unidos, que es la sanitaria, la económica y la social. En este sentido, estaremos viendo cómo fluye también la relación con Estados Unidos, que si los migrantes, que si el muro. Entonces, creo que un tema también que es álgido es el tema de la seguridad. Y qué mejor que saber también cómo nosotros como empresas, como actores de comercio exterior, podemos contribuir a la seguridad de la cadena de suministro y del comercio exterior. Por eso, hoy el trueque que TLC preparó para ustedes con mucho cariño, que nos da mucho gusto verlos aquí, es actualización de CityPath y OEA, donde no nada más va a ser un tema muy rápido, pero quisimos preparar algunos temas como son nuevos beneficios, el nuevo monto de pago de derechos de OEA, el estatus de visitas de OEA y CityPath, qué ha pasado ahorita con la pandemia, nos van a estar visitando, no nos van a visitar, si nos van a hacer auditoría de cómo van a hacer en estos tiempos de COVID, cómo están siendo el cumplimiento de seguridad en tiempos de COVID, también análisis de riesgo, capacitaciones y ciberseguridad. Para eso nos acompaña nuestra líder del área de certificaciones y seguridad en la cadena de suministro OEA y CityPath, Karen Anaya Mendoza. Karen, bienvenida a hacer un trueque con nosotros. Hola, muchas gracias. No, un gusto estar aquí nuevamente. Excelente, pues muy contentos otra vez de tener ya saben que para mí es un tema que me apasiona todo lo que es la seguridad en la cadena de suministro. Así que, pues antes de darte la palabra, déjame presentar tu semblanza. Karen Anaya es líder del área de certificaciones y seguridad en la cadena de suministro de OEA y CityPath. Es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, donde participó en un intercambio académico en la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad de Karlstad en Suecia. Se desempeñó en el área de logística de la industria maquiladora, colaborando activamente en certificaciones y cumplimiento de CityPath e ISO 9000. Cuenta con un diplomado de comercio exterior para la operación aduanera de las empresas IMEX. Adicionalmente, cursó un diplomado de comercio exterior, aduanas y contabilidad aduanera por Trade and Law College y actualmente se desempeña como líder de certificaciones y seguridad en la cadena de suministro OEA en TLC Asociados. Pues Karen, bienvenida a hacer un trueque. Ahora sí que, chicos, aquí hoy les quiero pedir una disculpa. En Tijuana los vientos andan con todo lo que, sí, con todo lo que da, entonces esperemos que nuestro internet esté bien. Si no, ya saben que tenemos nuestro plan B por aquí. Bienvenida, Karen. Así es, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente un gusto, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Ya saben, la dinámica, yo me puedo ir horas y horas hablando, pero ahorita voy a tratar de ser lo más leve y lo más específica posible. Y si hay duditas, les agradezco ponerlas por aquí por el chat para al final ver las que más se repitan o las que más anden ahí, repitiéndose, ¿no? Entonces, pues bueno, quisimos preparar una pequeña actualización de cómo vamos con las certificaciones OEA y CityPath, qué es lo que ha pasado, qué es la información más nueva, más relevante. Y pues bueno, lo más actual que tenemos de la certificación operador económico autorizado es a raíz de la actualización de las reglas generales de comercio exterior de julio, concretamente el 27 de julio. Sabemos que ha habido otras resoluciones, otras actualizaciones a las reglas, pero la más reciente que ha tenido cambios para esta certificación, pues fue esta de julio, ¿no? Como ya habrán por ahí escuchado un poquito, en estos cambios se adicionan beneficios, ¿no? Que antes pertenecían a la certificación IVA y EPS, ahorita ya los están dejando únicamente para OEA, entonces por ahí está habiendo toda una revolución de empresas que quieren obtener esta certificación OEA y que andan ya buscando cómo lograrlo, ¿no?
Entonces, la regla 733 que habla de los beneficios de OEA pasan de 22 beneficios a 30. Entonces, llama bastante la atención, es muy interesante. Saben que los beneficios son un poquito, pues, operativos, ¿no? Muy, muy específicos. Si necesitan la información detallada, con todo gusto se las podemos proporcionar. ¿Y qué otro cambio relevante hubo? Surge esta nueva modalidad de socio comercial certificado, que es la de almacén general de depósito, ¿no? Muy interesante esta nueva modalidad. Habrá que ver qué tantas empresas les interesa obtenerla. Ahí les estaremos informando si tenemos más información de esto, ¿no? Hasta ahorita no nos ha llegado que tiene este tema, ¿no? ¿Qué otro cambio tenemos? Se elimina la homologación de las vigencias con IVA y EPS. Si por ahí son de las empresas que tienen ambas certificaciones y que por ahí tuvieron la oportunidad de homologar las vigencias, pues se dieron cuenta que si eran AAA y homologaban las vigencias, pues su vigencia de OEA se iba a 3 años también, ¿no? Entonces estaba este beneficio, pero pues ya se elimina. Los que ya la homologaron el año pasado, pues continúan con su vigencia hasta donde la tenían, pero a partir de su siguiente renovación, pues hay que solicitarla por separado, ¿no? También se adiciona este pago de derechos para socios comerciales certificados. Entonces, por ahí los que andan, los transportistas, las agencias aduanales, todas estas empresas que están como socio comercial certificado, y todavía no han pagado, acuérdense que hay que ponernos al día porque se pueden ahí ir generando recargos, ¿no? Deudas con el SAT. Entonces, es todo este tema de los pagos retroactivos, hay que ponernos al día si es que no lo han hecho, ¿no? También está esta nueva figura, un poquito, tenemos todavía pues incógnitas, ¿no? Que es la extensión del plazo para la respuesta a requerimiento. Aquí para mi gusto, no es suficientemente clara la regla en cuanto a, nos dice que se puede solicitar en única ocasión, pero no nos dice única ocasión en cuanto a requerimiento, en cuanto a certificación, en cuanto a qué, ¿no? Entonces, habrá que ver más a detalle cómo funciona, pero pues es importante que sepan que ya existe esta nueva opción, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en cuanto a beneficios, como ya les dije, son varios. Los más relevantes, los que más me ha tocado por que preguntan, está primero que nada la temporalidad de las mercancías, ¿no? La temporalidad de las mercancías era un beneficio que compartía IVA y EPS con OEA y se queda nada más con OEA, temporalidad de 36 meses. También está el no transmitir la manifestación de valor. Ojo aquí, que es el beneficio de no transmitirla, pero eso no significa que no debamos contar con ella. Entonces, hay que fijarse, ¿no? De ese tema. También está en el supuesto en el que la autoridad advierta la actualización de causales de suspensión en los padrones de importadores y el de exportadores sectorial, no se suspenderá en el registro y deberá seguir el procedimiento establecido en la regla, ¿no? Este también era de los que estaba con IVA. Entonces, muy, muy por encimita, estos son algunos de los beneficios que se actualizaron. Como les comento, les podemos hacer llegar la información completa a los que les interese, lo podemos platicar a detalle, pero a grandes rasgos eso es lo más actual que tenemos en cuanto a operador económico autorizado, ¿no? De las reglas. ¿Qué otro tema hay aquí nuevo? El pago de derechos para 2021, ¿no? Como bien saben, los que ya son certificados, hay que hacer el pago de derechos anual para seguir manteniendo la certificación OEA. Y los que están interesados en obtener esta certificación, pues también saben que es uno de los requisitos, ¿no? Entonces,
De acuerdo con la Ley Federal de Derechos que se publicó el pasado 29 de diciembre, pues ahí ya nos actualizaron el monto para 2021, ¿no? Para el ejercicio 2021 pasa de 29,748 pesos a 30,739, ¿no? Entonces subió ahí 991 pesos. Ya sabemos que cada año se actualiza, entonces ya lo estábamos esperando. Incluso hubo por ahí unas ciertas dudas con algunas empresas que tenían su vencimiento en los primeros días del mes de enero, los días en los que todavía está el SAT en sus días inhábiles, ¿no? En vacaciones. Entonces surgía aquí la duda porque las renovaciones se tienen que ingresar 30 días previos al vencimiento, pero si vencían los primeros días de enero para solicitar su renovación para el ejercicio 2021 y todavía no estaban los montos actualizados, pues ahí surgía la duda, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos? Pues no nos podemos esperar porque cómo vamos a ingresar la solicitud sin haber hecho el pago. Entonces, estaba habiendo muchas dudas al respecto y el SAT nos publica este comunicado el 27 de noviembre en el que dice, bueno, sabemos que está esta situación, entonces por única ocasión vamos a permitir que las empresas que están en estas fechas van a poder ingresar el aviso o la solicitud de renovación sin adjuntar el pago de derechos, con la premisa, con la idea de que en cuanto se publiquen los montos para 2021, pues ya realicen el pago, ¿no? Y también nos decía en el mismo comunicado, si ya hicieron el pago, pues nada más en cuanto se publique, dentro de los primeros 15 días de que se publique el nuevo monto, hay que pagar la diferencia, ¿no? Entonces, si están por ahí en este supuesto de que ingresaron su renovación y tenían el vencimiento los primeros días de enero, por ahí les va a hacer falta el segundo pago, ¿no? Para ponerse al día con el ejercicio de 2021, el monto del ejercicio 2021. Entonces, está ahí bastante interesante. Nunca había tocado pues, que permitieran ingresar el aviso de renovación sin adjuntar el pago, sin adjuntar los datos del pago. Está bastante interesante, pues incluso se contrapone con las reglas generales de comercio exterior, ¿no? Que te dicen que teníamos que haber realizado el pago de derechos, ¿no? Estuvo ahí interesante. Si están en este supuesto, hay que ver que se haya hecho de manera correcta, que no nos deban por ahí, bueno, que no debamos esa diferencia, ¿no? Los 991 pesos. Y pues lo bueno también es que el SAT está permitiendo que ya se presente este pago, esta diferencia que se mande por correo electrónico, ¿no? Entonces ahí nos evitamos un poquito el trámite engorroso de enviar, para los que estamos acá en el norte o en el interior de la República, enviar físicamente los documentos a Ciudad de México y tener que presentarlos para tener el acuse. Entonces ya no es físicamente, ¿no? Sino que lo podemos enviar por correo. Ese también, pues es un plus y nos ahorra tiempo para los que no estamos en Ciudad de México, ¿no? Y bueno, en cuanto a visitas de validación, con todo este tema de la pandemia, ya sabemos que muchas cositas se pusieron ahí en pausa, se detuvieron, no sabemos muy bien, hay mucha incertidumbre. Y bueno, la información más reciente que tenemos de CityPad es mediante una carta que se envió el 6 de noviembre, pasado 6 de noviembre de 2020, de parte de Manuel Garza, que es el director del programa CityPad, ¿no? Entonces, fue como una carta de actualización, como de seguimos atentos a sus dudas, seguimos apoyándolos, cómo van, bla, bla, bla. Y también comentan en esta carta que ellos pues saben que ya están bastante atrasados con las validaciones, con todo este tema de la pandemia, y nos dicen que hicieron como un piloto de validaciones virtuales. En estas validaciones virtuales ellos seleccionaron a ciertas compañías elegibles, dicen ellos, muy seguramente dentro de Estados Unidos, para llevar a cabo estas validaciones virtuales piloto, ¿no? Y se sucedieron de manera
de manera exitosa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, están viendo la manera de ya continuar las validaciones que tienen pendientes de esta manera, pero hasta el momento, pues, no ha habido más información oficial. Eso es lo que sabemos de momento, ¿no? Que se están haciendo estos ejercicios. Y en cuanto a OEA, no tenemos de momento información oficial, no hay un comunicado, no hay algo, pues, establecido, ¿no? Todavía. Sin embargo, nos comentan, me ha tocado la oportunidad de hablar con algunos especialistas del SAT por teléfono y lo que comentan es que en realidad las validaciones o las visitas se detuvieron únicamente por 1 o 2 meses, ¿no? Y que ellos estaban continuando las visitas de manera regular, eso fue lo que me comentan, pero pues en mi experiencia yo tengo empresas que están todavía esperando fechas, ¿no? Que ya la tenían agendada desde marzo del año pasado y no se ha concretado. Entonces, no hay información oficial, unos comentan una cosa, otros comentan otra, no tenemos muy claro el estatus, pero si son de estas empresas que están en este supuesto de que ya les tocaba validación, ya les habían avisado que ya los visitaban y se puso todo en pausa, mi mejor recomendación es que se pongan en contacto con su especialista, ¿no? Para ver si ya casi, para ver si está detenido, si se olvidó de ustedes, no sé, eh, porque pues sí, está un poquito, hay bastante así como que incertidumbre, ¿no? También me comenta que es muy probable en febrero ya les den otra vez luz verde para empezar a agendar las de 2021. Sinceramente, pues a ver qué pasa. No quiero adelantarme, pero sí se me hace un poquito peligroso, ¿no? Para ese tema de la pandemia, pues para las empresas estarlos recibiendo y para ellos estar yendo de empresa en empresa. Pero a ver, ya veremos qué pasa. Ahí les estaremos avisando por medio, pues, de boletines o con toda confianza en el correo electrónico. Si tienen pendientes validaciones, lo podemos comentar, ¿no? Y pues bueno, en cuanto al cumplimiento de los procedimientos de seguridad en tiempos del COVID, sabemos que es todo un reto, todo con esta pandemia es un reto, pero es todo un reto continuar, ¿no? Con todos estos procesos, estas certificaciones o ICT-PAT son de muchísimo seguimiento, de estar ahí reuniéndonos, compartiendo estatus, viendo qué nos falla, revisándonos. Entonces, esta cadenita, este ciclo se puede romper muy fácilmente. Entonces, em, ¿qué repercusiones sobre todo al principio de la pandemia y ahorita que ya vamos casi para un año de pandemia, tenemos mucho estas preguntas de nuestros clientes, ¿no? De qué hago, o sea, qué necesito hacer adicional o qué es en lo que me está pegando, qué necesito considerar con la pandemia para CityPad, para OEA. Y yo creo que ya me alucinan y ya parezco disco rayado, porque siempre les digo: "Haz tu análisis de riesgos". Tu análisis de riesgos te va a dar la pauta de todo lo que necesitas hacer. Yo no te puedo dar una fórmula mágica, porque cada empresa es distinta y por eso es que es tan importante cada quien hacer su análisis de riesgos, ¿no? Entonces, también siempre les digo, este es un proceso dinámico, por eso les pongo aquí, dinámico, sistemático y repetitivo. Entonces, su matriz de riesgos es un proceso vivo, o sea, es un documento vivo que todo el tiempo se tiene que estar actualizando. Si te dicen los criterios que mínimo una vez al año o en circunstancias que cambien el contexto, pero pues, ¿qué más ha cambiado el contexto que la pandemia, no? ¿Qué más necesitan que les diga que necesitamos volver a hacer este análisis? Entonces, es un proceso vivo, es un documento vivo, hay que estarlo actualizando, hay que estarlo volviendo a analizar, sobre todo con la pandemia en la que de un mes a otro, de una semana a otra pueden cambiar las cosas. Entonces, hay que siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Y como les digo, esto nos va a dictar las pautas, porque al hacer este análisis vamos a ver qué amenazas hay, qué nos anda fallando, qué vulnerabilidades traemos, qué acciones necesitamos a lo mejor fortalecer o implementar de cero, ¿no? A lo mejor. Entonces, como un breve repaso para los que no
se acuerdan de qué se trata el análisis de riesgos, estamos hablando de un análisis de riesgos de la seguridad de la cadena de suministros. Entonces, este proceso implica primero la identificación de qué riesgos, qué amenazas, qué vulnerabilidades están existiendo en la empresa, en la operación y en toda la cadena de suministros en general, eh, lo que va a implicar también nuestros socios comerciales, nuestros empleados, nuestras instalaciones, nuestra zona geográfica, nuestra ubicación, nuestras rutas de exportación, todo eso involucra la cadena de suministros y por ende tiene que ser parte de nuestro análisis de riesgos, ¿no? Entonces, al identificar todo esto y al identificar todos los riesgos que implica todo esto, hay que darles una valoración o hay que calcular como el nivel de riesgo, ¿no? De cada una de estas vulnerabilidades que detectemos. Esto lo vamos a hacer tomando en cuenta qué probabilidad hay de que me suceda, cuál sería el impacto de que me sucediera, y yo aquí incluiría qué tan vulnerable soy, porque no es lo mismo la vulnerabilidad que tengo sobre un riesgo que yo ya consideré y por el que ya tengo procesos, que un riesgo que no tenía para nada contemplado, que yo creo que eso nos pasó en 2020, que nadie había contemplado la posibilidad de una pandemia mundial, pues ya no sucedió, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Eso nos hizo aún más vulnerables porque no lo habíamos considerado y eso hizo que el nivel de riesgo fuera más grande, ¿no? Entonces, hay que considerarlo, hay que agregar planes de acción para cada uno de estos riesgos. No es nada más identificarlo, sino qué voy a hacer para mitigarlo. Después hay que tener un monitoreo y un seguimiento de esa acción, ¿no? Ver que se siga implementando, ver que realmente me esté disminuyendo el nivel de riesgo para ver si es efectivo o no. Y de esto se trata el análisis de riesgos. Por eso les digo que es un documento vivo, porque es mucho seguimiento y es mucho estar revisando cómo vamos, ¿no? Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué repercusiones o qué es lo que tengo que estar haciendo por la pandemia de COVID-19? ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo diferente, ¿no? Como empresa. Pues el análisis de riesgos nos va a dar la pauta, nos va a decir exactamente qué necesitamos actualizar. Por ejemplo, así muy general y yo creo que van a tener estos comunes denominadores la mayoría de las empresas. Muy seguramente hay que actualizar el plan de contingencia, porque seguramente no teníamos contemplado problemas, no sé, de a lo mejor de cierre de alguna de las empresas transportistas que me daba servicio. Tal vez tuvo que descansar, tal vez tuvo que cerrar temporalmente, tal vez no se dio abasto y tuve que contratar a otra. Entonces, eso me cambia mis planes de contingencia. Ojo aquí, es el plan de contingencia aduanal, el que es de OEA, ¿no? ¿Qué otros temas? A lo mejor un tema de algún brote en la empresa que me impida seguir con mis operaciones, eso también implica tener un plan de contingencia, ¿no? Para el caso de que nos suceda ese tipo de situaciones. ¿Qué otros riesgos me va a permitir analizar o identificar el análisis? Riesgos de ciberseguridad. Esto es, yo creo, de lo más preocupante, de lo más fuerte que viene. La ciberseguridad, pues acuérdense que ya todos estamos dependiendo de las computadoras, ¿no? Todas nuestras operaciones, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando todos desde casa, pues todo lo que hacemos depende de que tengamos internet, de que tengamos nuestra computadora funcional, de que toda nuestra información esté ahí, todos nuestros documentos. Entonces, eh, ha cobrado tanta importancia las tecnologías de información que hay que protegerlas a toda costa, ¿no? Se está dando mucho este tema de, bueno, ya me estoy adelantando, pero se está dando mucho este tema del secuestro de información, simplemente de divulgación de información por parte de los empleados al desconocer cómo tratar su información, ¿no? Por estar fuera de la empresa y estar con computadoras de la empresa, ¿no? Ahorita vamos a detallar un poquito más de eso. También el tema de socios comerciales.
como les decía ahorita, si tuvo que haber un cambio de socio comercial, de repente por emergencia tuve que contratar un nuevo transportista y necesito ya empezar a trabajar con él eh, lo más pronto posible. O si en China alguno de mis proveedores cerró o no está trabajando y ese producto que yo le importaba, pues ya no lo puedo importar con él, pues a lo mejor hubo que buscar otro socio comercial, ¿no? Otro proveedor. Entonces, aquí lo importante es que, aunque haya sucedido eso, que sigamos el proceso de selección de socios comerciales, que nos sigamos asegurando que es un socio comercial confiable, legalmente establecido, que no tiene problemas eh, de incumplimientos fiscales o de trabajo infantil, este tipo de situaciones, ¿no? Todo lo que nos dice nuestro proceso no nos lo podemos saltar, aunque por emergencia de la pandemia haya sido necesario, pues, adelantar estos procesos, ¿no? También muy importante el monitoreo del CCTV, de cámaras de seguridad. Esto lo comento por si la persona que se encargaba de esto le toca ir a trabajar de casa o por si tenemos que dejar los monitores en el site, no hay nadie que se encargue del site, ese tipo de situaciones, ¿no? Que siga habiendo alguien que verifique que el site esté seguro. Por site me refiero al cuarto de servidores, ¿no? Que siga estando segura esa zona, que siga habiendo alguien al pendiente, a lo mejor si estamos rotándonos los empleados eh, que trabajamos ahí, o si es posible que a la persona de monitores se le instalen los monitores en su casa o se le dé acceso a través de su laptop, no sé, buscar estas alternativas para que estos procesos se sigan cumpliendo e incluso podemos ayudarnos de estos sistemas para revisar que todo continúe en cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, si nos fuimos a home office todos los de administración, pero se queda en BIOS porque pues las operaciones, pues entonces a lo mejor su supervisor desde las cámaras de seguridad puede ir verificando cuándo se fue el camión, si se revisó, si lo están haciendo de manera correcta, etcétera, ¿no? Unas pequeñas mini auditorías para ver que todo se siga cumpliendo, ¿no? De igual forma, el monitoreo por GPS es algo de lo que no debe parar. Yo sé que muchas veces se hace en la oficina, incluso por parte de los transportistas, muchos los tienen in-house y ahí mismo se va haciendo el monitoreo. Pues aunque nos manden a nuestra casa a trabajar, no podemos parar con este tema. Incluso yo diría que hay que reforzarlo. ¿Por qué? Porque no estamos ahí y porque también hay cambios en las empresas transportistas, perdón, y también ha habido pues aumento de índices de criminalidad en este sentido, ¿no? Entonces, no podemos bajar la guardia con este tema, hay que seguir nuestras exportaciones, nuestros vehículos de comercio exterior, hay que darle seguimiento desde su destino, perdón, desde su origen hasta su destino porque la criminalidad no para, aunque se sienta como que sí de repente por tema de la pandemia, no es así, no podemos bajar la guardia. Y pues lo mismo va con reportes de incidentes, ¿no? A lo mejor puede ocurrir que como hay menos personas trabajando en la oficina, tal vez se pierde como esta facilidad de comunicación. Es un reto que hemos tenido, yo creo que todos, tanto en el ámbito profesional como personal. Se rompen las cadenas de comunicación, ya no estamos acostumbrados a hablar de la misma manera y esto puede hacer que las personas que ven algo raro, una sospecha, que ven una situación que tienen que reportar, a lo mejor si no ven que su supervisor está por ahí, no saben qué hacer, no saben a quién reportarlo, no saben cómo reportarlo. Entonces, esto es parte de las capacitaciones, ¿no? Hay que reforzar, de hacerles saber que estamos ahí, aunque a lo mejor no estemos juntos, estamos en contacto y hay maneras de reportar cualquier incidente que ellos detecten, ¿no? Y que sigue siendo muy importante que lo hagan.
También incluí, por ejemplo, el tema de recibo de materiales. Esto por el tema de que muy seguramente en todas las empresas estamos aplicando estos controles adicionales de accesos, ¿no? Seguramente llega un visitante, si es que están recibiendo visitas, llega un visitante, seguramente le tomamos la temperatura, le damos gel, le preguntamos si ha tenido síntomas, ese controlito adicional por el tema de COVID, ¿no? Em, y va a ser lo mismo al recibir materiales y al recibir choferes, ¿no? De comercio exterior. Muy seguramente llegan, los registramos, pero también les damos gel, les tomamos su temperatura, a lo mejor el material que estamos recibiendo pasa por alguna sanitización. Entonces, todos los cambios que nosotros veamos, que notamos que han sido necesarios, esto ya tiene que entrar en el análisis de riesgos y nos va a dar la pauta de si necesitamos aplicar algo adicional o no. ¿Sale? Entonces, esto es lo que a mí se me ocurre nada más así de manera general, pero si cada uno hacemos nuestro análisis de riesgos, muy seguramente van a surgir otras acciones que ustedes van a ver necesarias, ¿no? Ya sean las mismas que menciono, otras adicionales o otras totalmente diferentes, va a depender pues de la organización de la empresa, ¿no? No sé, Dani, veo movimiento en el chat. ¿Quieres que paremos poquito? Nos seguimos, este, Yo para ver diría las dudas al que final. continuemos y ahorita te digo las preguntitas. Ok, muy bien. Por ahí me salen las notificaciones y dije, bueno, no sé. Y bueno, como les decía, eh, tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir con el cumplimiento de todos los procesos. Esto incluye, y yo diría incluso cobra más importancia, la realización de las auditorías internas. Aunque estemos lejos, aunque no estemos todos al mismo tiempo en planta, tenemos que seguir realizando las auditorías. Acuérdense que son al menos una vez por año también, que yo diría que dependiendo la situación, tal vez incluso sea necesario aplicarlas más seguido, o a lo mejor si ven que un departamento anda por ahí batallando, trae más vulnerabilidades, pues hay que hacerlo más seguido. No pasa nada si las hacemos cada 6 meses, cada 3 meses, o aplicamos un controlito adicional de verificar semanalmente que se cumpla cierto proceso, por poner un ejemplo, ¿no? Dividiendo por procesos o por departamentos. Entonces, ahí sí, como les digo, es parte de su análisis de riesgos. Ahí se van a dar cuenta a quién necesitamos auditar urgentemente, a quién a lo mejor con que sea una vez al año, cada 6 meses es suficiente. Ahí se van a ir dando cuenta. Entonces, no hay que parar, hay que seguir las auditorías internas. Y también las auditorías a sus socios comerciales. Aplica de la misma manera exactamente, ¿no? Acuérdense que es una vez por año, ya vamos a tener un año en pandemia, entonces si pausaron todo esto al inicio de la pandemia, pues ya vamos a tener un año y ya mejor hay que buscar alternativas para que se siga cumpliendo. Entonces, ¿cuáles son los procesos o qué recomendamos al hacer una auditoría, tanto interna como a socio comercial? Primero que nada, calendarizar, ponernos de acuerdo, hacer todo un plan anual en el que digamos, aprovechen que es enero apenas, hay que hacer todo el plan para 2021. Podemos dividirnos por auditor interno, de forma que sean auditorías cruzadas. Planeen hacer al menos una auditoría al mes, dependiendo qué tantos departamentos o qué tantos procesos tengan que auditar, pero en el plan se van a ir ustedes, pues coordinando, ¿no? De manera que durante todo el año continúen con estas auditorías y que al final del año hayan auditado a todos los departamentos correspondientes o a los socios, ¿no? Para el caso del calendario de visitas a socios comerciales. Luego, pues hay que dar aviso a las áreas o coordinarnos con el socio comercial de, mira, aquí está la agenda, vamos bueno, dar aviso y establecer agenda, ya me adelanté. Enviándoles, pues mira, vamos a revisar tal y tal cosa, necesitamos que esté presente tal y tal persona, vamos a proceder de esta manera.
Luego ya llegando a la fecha, hacemos la auditoría, acuérdense siempre guardando toda la evidencia que podamos, los formatos, tomando notas, generando un reportito y dependiendo de las observaciones que detectemos, vamos a armar un plan de acciones y recomendaciones. No con auditar ya se nos acaba la chamba y acabamos con este criterio, sino que hay que continuar, ¿no? Ver qué detectamos, qué necesita mejorarse, establecer una fecha compromiso para que se establezca y al término de esa fecha compromiso, pues ver qué pasó, ¿no? Si sí lo pudimos cerrar, si no, pues qué pasó, qué es lo que necesitamos hacer para que se cierren esas observaciones, ¿no? Acuérdense que esto no es solo interno, también con nuestros socios. Si fuimos a visitar un socio o si hicimos auditoría virtual con un socio y le detectamos observaciones, hay que eh, darles pauta para que se establezca una fecha compromiso para que ellos nos digan en tal fecha lo voy a cerrar y que nos manden evidencia de que ya lo cerró, ¿no? Si no, pues a lo mejor ahí podemos negociar, pues que se les disminuya el negocio con nosotros, incluso si vemos que de plano les falta mucho para estar en cumplimiento, pues terminar esa relación laboral que me está poniendo en riesgo mis operaciones, ¿no? Suena un poquito estricto, pero pues es la realidad, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les propongo, ¿no? Tener auditorías virtuales en esta nueva normalidad. No detenernos, no dejar de hacerlas, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? En este tiempo que hemos estado en pandemia y que ya no nos vemos todos los días físicamente, tenemos que seguir cumpliendo los procesos. Entonces, ayúdense mucho de las plataformas de videoconferencia, Zoom, Google, ¿qué otras hay? Teams, la que sea, incluso hasta FaceTime, WhatsApp, lo que ustedes quieran, que les permita comunicarse, que les permita hacer una pequeña entrevista con los auditados, hablar de cómo están cumpliendo los procesos, cuestionarles por qué hacen determinada acción o por qué no, hacer revisiones a través del sistema de CCTV, que lo que les decía hace un momento, ¿no? Ayudarnos de las cámaras de seguridad para verificar que lo que me está diciendo el empleado en la auditoría que está haciendo, pues que verdaderamente lo haya hecho, ¿no? De esa manera. También la elección de evidencias al azar, elección de evidencias al azar y específicas, o sea, al estar en la... ¿Sí? De una vez aprovecho porque quiero una pregunta. Hay algo, o sea, aquí Neri Telles comenta que, ¿cuál sería alguna de las opciones para dar continuidad, lo que ahorita comentas de las visitas a socio comercial, debido a que la pandemia, a algunos socios comerciales no les permiten videollamadas? Entonces, ¿de qué otra manera podrían cumplir y tener esta evidencia de acuerdo a nuestra experiencia? Ok, aquí lo que podemos hacer, que también es parte muy importante de las actualizaciones, es enviarles el cuestionario, el famoso cuestionario que tenemos por ahí de cumplimiento de los criterios, en el que les preguntamos, realizas inspecciones, qué le solicitas a tus empleados al seleccionarlos. Este cuestionario lo podemos enviar para que nos lo llenen actualizado de acuerdo a los procesos que están haciendo en ese momento. Y también lo que les decía de elegir evidencias, ¿no? Bueno, mándame que ayer hiciste la inspección de 17 puntos, ¿no? Con la fecha de ayer o si tengo por ahí una importación, una exportación con esa empresa, oye, de la factura tal, mándame la inspección vehicular de ese día, de ese vehículo, ¿no? Igual, Así bien específico, ¿sí? sí, o sea, lo que comentabas, también te puedes pedirle, oye, ¿sabes qué? Y dame exactamente la parte del video donde se hace la revisión, o sea, que vean toda la trazabilidad, ¿no? A lo mejor desde el packing list, o sea, todo lo que te pueda decir la trazabilidad de tu socio comercial. Sí, exacto. Entonces, les menciono que sea al azar y específica, porque si le decimos, bueno, mándame ahí 2 ejemplos de inspección de 17 puntos, por poner un ejemplo,
pues nos va a mandar la mejor que tenga, ¿no? Y va a buscar o incluso la va a fabricar en ese momento. Pero si le pedimos algo específico de tal fecha o de tal operación, pues entonces no va a haber de dónde hacerse y va a ser como más verídica, ¿no? Por así decirlo. Entonces también es una opción. Y esto nos va a aplicar tanto para socios comerciales como para auditorías internas, ¿ok? Ah, y también otra cosa que iba a mencionar aquí, si nos quedamos con acciones y recomendaciones abiertas, si es que alcanzamos a hacer alguna visita el año pasado, todavía en 2020 o finales de 2019 y seguimos en pausa, y si tenemos por ahí acciones abiertas, hay que primero dar cierre a esas observaciones, o si ya vamos a volver a auditar, irnos primero sobre esas observaciones que quedaron abiertas, ¿no? Porque mucho se detuvo el año pasado y ya no se dio esa continuidad. Em, y bueno, otro tema que les mencionaba que viene súper fuerte, tanto con estas certificaciones como con 1000 temas más, porque estamos viendo esa necesidad, es el tema de la ciberseguridad. Implica muchísimas cosas, sobre todo el nuevo criterio de ciberseguridad de CityPath de 2020. Implica muchísimas más cosas, pero estas son las que nosotros recomendamos revisar, dando el enfoque del tema de la pandemia, ¿no? De seguimos en pandemia, qué es lo que por COVID-19 nos puede pegar, nos puede afectar más, o qué recomendamos, ¿no? Para continuar con nuestra seguridad de nuestros sistemas informáticos. Pues al momento en el que estamos ahora sí que decretando o dando permisos de este tema del home office, primero que nada hay que revisar que tengamos actualizadas nuestras cartas responsivas, ¿no? Que a todos los empleados que les estamos asignando un equipo o varios equipos o ciertas herramientas, pues que realmente nos hayan firmado de recibido por cada una de esas herramientas. Em, Establecer uso correcto, o sea, qué son las acciones que sí están permitidas dentro del home office y con los equipos que son propiedad de la empresa, qué sí se puede hacer y qué está prohibido. También ahí establecer cuáles son las sanciones en caso de que detectemos pues, que el empleado está violando em, estas políticas, ¿no? Y ahí mismo en las cartas responsivas, pues que nos firme de enterado, de que leyó, de que está de acuerdo el empleado, ¿no? De todas estas sanciones, uso correcto y uso incorrecto. Muy seguramente ya lo tenemos, las empresas es algo muy básico que implementan, pero hay que verificar que esté actualizado. Muchas veces son cartas responsivas de hace años que realmente ya no responden a lo que pues a las situaciones que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, este tema del phishing, ¿no? O del ransomware o del secuestro de información o de los correos estos de spam que nos llegan así súper engañosos de que, ah, mira, soy el rey de no sé dónde y te ofrezco no sé qué tanto dinero, ¿no? Nada más da clic aquí para contactarme. Entonces, que sepamos tanto, o sea, todos los empleados que tenemos un correo electrónico activo, que sepamos que hay que sospechar de ciertos correos, que no hay que hacer clic en cualquier cosa. Entonces, para eso también es bien importante que estén actualizados estas políticas que vamos a firmar y también pues las capacitaciones que estamos dando, ¿no? No, y también aquí les voy a comentar un punto importante. También es importante que vean a sus socios comerciales, ¿no? Como algunos socios comerciales también sus colaboradores están desde casa, ¿no? Entonces ellos también tienen que tomar algunas medidas de seguridad porque muchos de ellos tienen información confidencial nuestra. Recordemos, por ejemplo, hay algunas cifras que han comentado que todo lo que es fraudes o delitos electrónicos se han disparado hasta 500% en el último año. Entonces, no nada más son los bancarios, sino como tal los delitos de secuestro de información, de que pueden tomar alguna clave. Entonces, cualquier información que tengan confidencial, también hay que actualizarla con nuestros socios comerciales. Así es.
También hay por ahí, hay un dato súper fuerte de CBP que dice que un gran porcentaje de las situaciones de incidente que se pueden dar son en su mayoría causados por empleados internos, a veces incluso por accidente, ¿no? Por haber filtrado información de manera accidental. Entonces, es bien importante este tema, o sea, empleados, pero también con socios comerciales, ¿no? Porque muchas veces las empresas que son chiquitas dicen, bueno, ¿y a mí para qué me van a querer hackear, no? Pero bueno, a lo mejor tengo como socio comercial una empresa muy grande que me están tratando de hackear a mí para llegar a información de esa empresa, ¿no? También son cosas que suceden y por las que tenemos que estar alertas. Entonces también hay que tener un inventario del equipo actualizado, o sea, una relación que llevemos de, mira, tal equipo con número de serie tal, lo tengo asignado a tal persona, etcétera, ¿no? Y son de las cosas que les digo que hay que revisar que estén actualizadas porque hay veces que tenemos años con ellas, ¿no? El acuerdo de confidencialidad, hay que asegurarnos que todos lo han firmado, tanto empleados como socios comerciales, que es parte de lo que mencionaba Daniel hace un momentito, ¿no? Ver que tengamos ese archivo ahí como parte de nuestros expedientes. Acuérdense también de las medidas de seguridad para el site o para el cuarto de servidores que mencionaba hace un momento. Yo creo que aquí también es momento de ver qué infraestructura necesaria necesitamos, a lo mejor, valga la redundancia, aplicar, ¿no? Por ejemplo, este aparato súper moderno que nos manda una alerta cuando sube demasiado la temperatura en el cuarto de servidores. Si no vamos a estar teniendo a alguien de planta encargado de revisar el site, pues a lo mejor es una buena inversión, ¿no? Por poner un ejemplo. También está el uso de VPNs para las conexiones remotas, es muy importante. Y otra situación, la protección de las ligas de plataformas de videoconferencia. También con este tema de que todos nos conectamos por Zoom y todas las llamadas, las reuniones son por Zoom, pues también se ha dado el caso de que alguien por ahí se conecta a ligas de Zoom y pues no sabemos, ¿no? No sabemos qué información pueda recopilar, que es interna de la empresa, ¿no? Entonces hay que también controlar el acceso a quienes entran al Zoom, si realmente son de la empresa o no. Y pues estas son recomendaciones en general derivadas de COVID en cuanto a ciberseguridad, pero sabemos que es un tema súper extenso que incluye muchísimas cosas. Ahorita fue así una pasadita súper rápida para que lo tomen en cuenta, ¿no? Y por último, pero no menos importante, incluso yo diría que es de lo más importante, son las capacitaciones. También muy seguramente por ese tema de que no nos podemos reunir, muchos empleados al mismo tiempo, seguramente se pusieron en pausa las capacitaciones. Pero ahorita pues hay que ayudarnos otra vez de estas plataformas, de a lo mejor hacer estas capacitaciones hands-on o por medio de simulacros, ver las alternativas de que sigamos capacitando a la gente y reforzando la capacitación que ya tenemos, ¿no? Entonces, acuérdense que nuestras capacitaciones se van a dividir al menos en dos, las capacitaciones de seguridad, CITIPAT OEA, que van a ser primero las capacitaciones generales a todos los empleados. Acuérdense que cada uno de los empleados tiene que recibir cierto nivel de capacitación en cuanto a la seguridad y OEA y CITIPAT, ¿no? Como les decía, los reportes de incidentes, que sepan aquí reportar, qué reportar, cómo reportar, la política de seguridad de la cadena de suministros, el uso aceptable de las tecnologías de información, ¿no? Es lo mínimo que deben saber cada uno de los empleados en general. Y ya los empleados que son críticos para la seguridad de la cadena de suministros, que a lo mejor verifican vehículos, colocan sellos, dan el seguimiento de GPS, ellos que tienen un rol como más involucrado en todo este tema, pues hay que darles una capacitación más específica todavía, ¿no? Y de ahí muy seguramente se van a dividir todas estos temas que mencionamos, ¿no?
por ejemplo, el de la ciberseguridad, cómo prevenimos que caigan, que sean víctimas de estos trucos del phishing, del ransomware, de todo esto. Aquí hay que desglosar, ¿no? Cada una de estas capacitaciones que necesitamos seguir teniendo. Y pues esa es la información que preparé yo. Como ven, es un poquito de todo. Es una gran actualización de cómo vamos, ¿no? Con las certificaciones de la cadena de suministros. Entonces, si necesitan más información, si quieren seguir platicando el tema, con mucho gusto. Karen, Yo creo que sí. muchísimas gracias por este trueque. La verdad, hay muchas felicitaciones, ¿no? Queremos darte un reconocimiento virtual. En este vacúnate, este sería un vacúnate en comercio exterior, aduanas y seguridad, ¿no? En donde TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento a la licenciada Karen Anaya Mendoza por hacer un trueque en la plática virtual con el tema actualización de operador económico autorizado y CityPad, el día 20 de enero del 2021. Muchas gracias, Karen. No, muchas gracias a ustedes. Excelente verlos nuevamente.